Bueno, habíamos quedado para empezar a ver los ARN, ¿puede ser? Estructuras de los ARN. Ahí les comparto. Ay, Dios. Eh, Chicos, perdón, les voy a robar 10 minutos que me acaba de avisar mi mamá que había salido y se está volviendo mareada. La tengo que ayudar a bajar. Unos minutitos, ya vengo, perdón. Chicos, gracias por esperarme. Gracias, gracias. Disculpen.
¿No hay todo? Gracias. Se me viene mi madre sintiéndose mal y el remis no quiere subir porque los perros le rayan el auto. Sí, tiene razón si los perros le rayan el auto, pues le saltan al auto y son perros enormes y le hacen así y le quedan todas las garras. Pero la entrada está a 80 metros de mi casa en bajada desde acá. Mi madre sintiéndose mal con 70 años tuvo que hacer estas subidas. Ay, Dios, necesito tener el auto. Hace un año que tengo el auto en un mecánico, chicos, me va a agarrar un ataque. Bueno, bajo, 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 acá estoy, acá estoy. Vamos con el ARN. Habíamos estado hablando del ADN, de las bases que podíamos ver. Si sabíamos la cantidad de un tipo de base, podíamos saber del resto. El ARN es monocatenario, es una sola cadenita. Forma una sola cadena de ribonucleótidos, que cambia el azúcar, no es desoxirribosa, sino que es ribosa. Y de un ribonucleótido al otro también están en enlaces fosfodiéster. La diferencia del ADN, bueno, el ADN es doble cadena, este es una sola cadena. El azúcar es ribosa en vez de desoxirribosa, y como base pirimídica en vez de timina tiene uracilo. Hay 3 tipos de ARN, mensajero, de transferencia y ribosomal, y en conjunto los 3 son la maquinaria, digamos, de la síntesis de proteínas. El ARN mensajero es el que más van a estudiar en general, lo mismo en primer año. El ARN mensajero es donde se copia la información genética que está en el ADN y se dirige al citoplasma para unirse con ribosomas y sintetizar la proteína. El ADN es como el gran libro de recetas, donde están las recetas de todas las proteínas. Si yo quiero cocinar algo y tengo un libro de recetas gigante, no lo puedo llevar a la cocina. ¿Qué hago? Me copio la receta que yo quiero en un papelito. Ese papelito sería el ARN mensajero, que le voy a llevar desde la biblioteca hasta la cocina. Y la cocina es el citoplasma. Los ribosomas se van a unir al ARN mensajero, primero uno y después se pueden unir muchos. Cuando se unen muchos, se llama polisoma o polirribosoma. Y con un solo ARN hago muchas copias de la proteína que tengo en la recetita. El ARN de transferencia identifica cada aminoácido y lo transporta hasta el ribosoma. Entonces tenés el ARN mensajero con el ribosoma, y el ribosoma es como que dice, che, me hace falta una metionina. Y viene el ARN de transferencia y se la trae. Y así, diferente. Recordemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y el ARN ribosomal se asocia con proteínas y forma las 2 subunidades de ribosoma, la subunidad mayor y la subunidad menor. El puente fosfodiéster, creo que lo habíamos estado viendo en el otro dibujito. Ahora sí, veamos la estructura de la cromatina. La cromatina nos la define como estructura presente en las células eucariotas formada por la combinación del ADN unidos a una serie de proteínas. Estas proteínas pueden ser histonas o no histonas. Literalmente algunas se llaman histonas y las que no son histonas se llaman no histonas. Se mataron con el nombre. Pero bueno. Dentro de las proteínas histónicas tenemos H1, H2A, H2B, H3 y H4. O sea, son 5. Y son básicas. ¿Por qué son básicas? Porque lo básico se va atraído por lo ácido y viceversa. Y si las histonas son las proteínas sobre las cuales se va a enrollar el ADN, y el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, claramente está bueno que sean básicas. Hay otras pequeñas proteínas no histónicas que son más ácidas y regulan la actividad génica.
No sé si las histonas provocan el enrollamiento de la molécula de ADN, disminuyendo la expresión genética. Necesito ayuda visual. Voy a buscar algo. No, no me demoro, ¿eh? Estoy agarrando acá algo que tengo a mano. Sí, lo encuentro. Sí, lo encontré. Esto, ¿y a dónde está? Mira. A ver. En fin, quiero ver una cosita. A ver. Ahora nos vamos a explayar un poquito más en esto de que disminuye la expresión génica al enrollarse. Veo cuando uno va enrollando cosas y se enrollan cada vez más. Por ejemplo, yo tengo, así sería una cadena de ADN, ¿no es cierto? Sigo enrollando, esto se compacta cada vez más y se empieza a hacer como un rulito. Y si lo sigo enrollando, se hacen más rulitos y se hacen más rulitos. Y no estoy haciendo más nada que enrollarlo. Este enrolle es lo que vamos a ver acá. La fibrilla de cromatina nos dice, representa el mínimo grado de compactación. En su trayecto tiene lo que se ven como cuentas de collar, que son los nucleosomas, que ahora los vamos a ver en un ratito, por eso traje todas estas boludeces acá. Y estas cuentas se siguen enrollando, y ya de fibrilla pasamos a fibra, que siempre se le dice que se enrolla como solenoide. Solenoide es algo de la mecánica. Yo sé muy pocas cosas de mecánica en mi pucha vida. He visto un solenoide, la verdad que no los puedo ayudar mucho en eso. Lo podemos buscar si quieren. A ver, porque creo que hay muchas cosas que se pueden enredar en esta vida y no poner el ejemplo de solenoide. A ver. Es como una bobina. ¿Pero las bobinas, que es todo el alambre así enrollado, bien compactadito? Eso es un solenoide. Capaz que yo soy la bruta que no sabe, pero para mí es más común decir una bobina que un solenoide. No sé, díganme ustedes cómo lo siento. Se enrolla un poco más, se compacta un poco más. Esto se sigue enrollando y vieron cómo se hacía como un rulito encima de otro rulito, otro y otro rulito. Esos son los lazos de cromatina, que la fibra en ese se pliega formando unas asas, que están sostenidas por las proteínas no histónicas. Y ya vieron ese típico dibujito como una X que tenemos del ADN. Eso es cuando más compactado está, y esos son los cromosomas. Los cromosomas así de fuerte compactados los vamos a ver solo durante la mitosis. El resto del tiempo están más relajados. O sea, es cromosoma durante la mitosis, y es ese dibujito como una X. Vamos a hablar de este nucleosoma. Vieron que nosotros dijimos que había 5 tipos de histonas. H1, H2A, H2B, H3, H4. 4 de estas, esto estaba buenísimo y lo admito, extraño, en este momento extraño la presencialidad. Porque esto se explicaba con un alfajor que después todos podíamos comer. Así que vamos a jugar, se van a tener que imaginar un alfajor y probablemente después se lo van a ir a comprar. Pero bueno, piensa en un alfajor, olvidándonos del relleno, un alfajor simple, por favor, que lo cortan en 4. O sea, hacen una X. Algo que más o menos, no sé si se nota, tipo así, ¿no es cierto? Así y así. Si yo corto esto así, me quedan 4 pedacitos arriba y 4 pedacitos abajo, ¿no es cierto? 4 y 4 son 8. Y ese formato es el octámero de histonas.
Son 4 arriba y 4 abajo, que son la H2A, H2B, H3 y H4. O sea, una de cada una arriba, una de cada una abajo. Y el ADN viene y se enrolla dando 2 vueltas. Octámero de histona. Vamos a chequear que esté cerrado, no vamos a hacer quilombo con la yerba. Usamos la imaginación, octámero de histona. Molécula de ADN. Viene acá, pega una vuelta, pega otra vuelta. Ahí son 2. Si empezamos a contar desde acá abajito, no sé si se ve bien. Y de ahí pasa a la siguiente histona y vuelve a hacer 2 enrollos. Este pedacito que nos queda acá entre una histona y la otra se le llama ADN espaciador y solemos tener ahí genes que se expresan mucho en las células. Y esto es lo que después se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla. Eso es nucleosoma. Ahora, todo muy lindo acá con mi lindo nucleosoma. Pero si yo esto lo muevo un poco, lo suelto, se me desarma. Y es cuando viene la quinta histona, la H1, que se posiciona acá como si fuese una pincita en un rulero y sostiene. La H1, o sea, la histona H1, no forma parte del octámero, sino que sostiene al ADN para que no se corra del octámero. Acá tenemos el dibujito del octámero de histona, como da la vueltita de la forma del nucleosoma. Y cuando el nucleosoma viene la H1, lo vamos a llamar cromatosoma. El cromatosoma es el nucleosoma con la H1 sostenido. ¿Se entendió todo bien? Más o menos se vio, vamos tranqui. Casi. Vamos a desarmar el lío este. Todos debiéramos estar comiendo un alfajor en este momento. Pero bueno. Bueno, acá nos grafica un poco los niveles de organización. ADN cuando está solito, fibrilla cuando se empieza a enrollar como recién, fibra cuando todos los cromatosomas se empiezan a enrollar. Las asas o lazos que son sostenidos por las proteínas mistónicas, mayor compactación, cromatidez, más compactación, cromos. Durante la interfase, ¿no se acuerdan que dijimos? La interfase es como la vida diaria de la célula. Cuando estás haciendo la tuya, te levantás, vas a hacer las compras, vas a hacer tus tareas, vas a clase, bueno. Esa sería la interfase de la célula. Vamos a tener de la cromatina una parte que va a estar tan condensada que yo no voy a poder sacar información. Es el libro de la más cerradito. Y eso se llama heterocromatina. O sea, la parte más condensada es la heterocromatina. Y la parte que va a estar más relajada o menos condensada, como le prefieran, es eucromatina. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Porque por algo le ponemos hasta distintos nombres. Es una forma que tiene la célula de regular qué recetas puede hacer y qué no. Sabemos que nuestras células, algunas son muy especiales. Hay cosas que las hacen todas las células y hay cosas que no. Por ejemplo, la síntesis de algunas hormonas o de algunas proteínas, por ejemplo, las enzimas digestivas que hace el páncreas, las hace solamente el páncreas. Por ejemplo, bueno, tenemos en el páncreas tenemos amilasa, lipasa, carboxipeptidasa, o sea, un montón de enzimas. Pero esas solamente las hace el páncreas. Pero todas las células de mi cuerpo, excepto mis óvulos, o en el caso de los varones, los espermatozoides, tienen exactamente el mismo ADN. Entonces, ¿cómo hacen para elegir hacer una cosa u otra? Porque el ADN está compactado distinto. Donde está la receta para hacer esas enzimas en el páncreas está como eucromatina. Y la célula de mi ojo está como heterocromática.
¿Se entiende la diferencia? ¿Vamos bien? Joya. Bueno, acá están las definiciones por si lo quieren. Cromatina no eucromatina es la no condensada, se tiñe débilmente. Está en general cerca de la parte central del núcleo, no sé cuánta relevancia tiene eso. Esto sí, tiene ADN transcripcionalmente activo. Esas serían las palabras técnicas correctas. Y la heterocromatina se tiñe intensamente con colores básicos, sabemos que está bien condensada. Bueno, es basófila y transcripcionalmente inactiva. La heterocromatina puede ser constitutiva o facultativa. Si es constitutiva, posee secuencias de ADN repetitivo que no se transcriben. Y en todas las células del cuerpo están en el mismo lugar. Hay pedacitos de ADN que están muy repetidos y que realmente no codifican nada. Y no se transcriben nunca. La facultativa varía en los distintos tipos de células, que es lo que hablábamos recién, como una forma de regular. Está ligada a la diferenciación celular. Como ejemplo pone el corpúsculo de Barr, del cual va a hablar más adelante. Yo les puse otro ejemplo, que es el de las enzimas digestivas, que sería heterocromatina facultativa, porque en algunas células está como heterocromatina y en otras no. Bueno, vamos a hablar de esto de la vida diaria de la célula. Va a comprender tres fases, G1, S y G2. En algunas células en algún momento sale a la que es G0, cuando ya no se siguen duplicando. La fase G1 se la llama presintética o posmitótica. Posmitótica es porque cuando termina la mitosis y tenemos la célula hija nuevita, entra en esta fase G1. También se le llama presintética porque todavía no empieza a sintetizar nada como para poder volverse a replicar. En humanos, la célula tiene 46 moléculas de ADN en el núcleo. La fase G1 se caracteriza por un crecimiento celular, o sea, se va haciendo cada vez más grande a causa de la transcripción de ARN y la síntesis de proteínas. Van de la mano. Si yo quiero sintetizar proteínas, tengo que hacer ARN. Si no, no va a pasar. Y se inicia la duplicación de todas las organelas citoplasmáticas, como lisosomas, como mitocondrias. Antes de finalizar esta fase llega lo que se llama un punto de arranque o control G1, donde tenemos un sistema de control que verifica que el ADN esté todo ok, que no esté dañado, que no tenga nada pegado. Se chequea que esté bien ese ADN. Es como que antes de arrancar a trabajar vamos a ver que esté todo bien. Si no está todo bien, la célula no va a copiar ese ADN si está dañado. Lo más probable es que ocurra la apoptosis. Si las proteínas del sistema de control no detectan errores, la célula sintetiza una proteína que se llama ciclina G1 y ahí pasa a la próxima fase, que es la fase S por sintética. Aquí fíjense los tiempos que nos da. Que la fase G1 puede durar entre 7 horas, 170 horas, meses, años, muchos años en algunos casos, a menos que haya algún, como que se llama, algún daño en eh, la célula se queda ahí haciendo su vida tranquila. La fase S va a pasar dos cosas. En el núcleo se produce la replicación del ADN. En el citoplasma se sintetizan las histonas en los ribosomas libres. ¿Por qué se hace en el citoplasma? Y porque los ribosomas están en el citoplasma y las histonas son proteínas. Las tiene que hacer los ribosomas. Cuando ya tengo el ADN listo, o sea, lo tengo duplicado, si antes tenía 46,
Ahora tengo 92 moléculas de ADN. Eh, Estamos ya en la fase G2 o post-sintética o pre-mitótica. La célula, como les decía, tiene 92, chicos, son números importantes, 46 y 92 son números importantes. Se prepara para la mitosis. ¿Y qué necesita para la mitosis? Una carretillada de proteínas. Muchas, muchas, muchas. Tubulinas, microtubulinas, un montón. Y para formar los microtúbulos del usomito. Se completa la duplicación de organelas citoplasmáticas, como por ejemplo los centriolos. Tenemos sistemas de control, también en este caso, que chequean que la duplicación del ADN se haya completado. Si ya se completó, si quedó todo bien, si no hay errores, si está todo lindo, bonito y perfecto, se sintetiza la ciclina mitótica, otra proteína claramente, y arrancamos para la mitosis. Eh, Hay células que durante toda la vida están cumpliendo ciclos regulares, como la epidermis, y esas se llaman células lábiles o de división continua. Siempre se van a estar multiplicando. Hay algunas que... Bueno, eh, bueno, como les decía, algunas células se retiran definitivamente del ciclo y no replican su ADN, no hacen mitosis y quedan en fase de reposo. Esto se llama G0, no es GO, es G0. Hay algunas células muy diferenciadas como las neuronas o los miocitos y se denominan perennes o permanentes. Las células así como las neuronas o los miocitos van haciendo, no es que nunca en su vida hicieron la mitosis, porque por algo de tener un corazoncito chiquitito de bebé, ahora tener un corazón grandote. Pero cuando llegan a la madurez, ahí queda. Células como los hepatocitos se retiran del ciclo, pero transitoriamente, porque ante algunos estímulos, como una lesión, lo pueden retomar y dividirse por mitosis. Esas se las llaman estables o inactivas, o sea, siguen su vida diaria, todo, haciendo todo tranca, no se dividen por mitosis a menos que se lastimen. El hígado se puede regenerar casi completo en caso de una lesión grave. Se puede regenerar casi completo. Obviamente que no es que se regenere en 10 minutos, por supuesto. Pero ante una lesión, si esa lesión no se cicatriza de golpe, se va a ir reformando el hígado hasta formarse nuevamente. Lo que pasa con enfermedades como la cirrosis es que va haciendo cicatrices en el hígado. La cirrosis es básicamente que el hígado se te hace agujeritos. Y eso es, porque uno dice, pero si se regenera el hígado. Sí, mamita, pero tampoco lo juegas tanto. Si vos le cortas un pedazo se regenera, pero si le vas haciendo cicatriz, 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 donde está cicatrizado no se regenera. Y eso es lo que lleva, digamos, a la cirrosis. Puede ser por muchas cosas, no es solamente por alcohol, a veces por consumo de alimentos con grasas durante tiempo muy prolongado, lo cual obviamente ahí vamos a notar triglicéridos altos, colesterol alto, el consumo durante mucho tiempo de ciertos medicamentos, unos medicamentos que te pueden salvar de una cosa, pero después te meten en otra. Esos son algunos motivos de cirrosis. Bueno, en las células lábiles tenemos todo este ciclito, como, bueno, epidermis, hematopoyéticas, las del endometrio. Permítame. Perdón, pensé que me habían hablado. Eh,
Y bueno, acá nos recuerdan la de retiro definitivo y la de estímulo. Eso ya nos dijo. Bueno, para todo este ciclo celular, en el que estuvimos hablando de sintetizar ciclinas, hay para regular dos tipos de proteínas. Las ciclinas y las quinasas. Acá nunca un espacio, ¿no? Se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Bueno, quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas, yo creo que esto se las había comentado, si no, se los recuerdo. Son una familia de enzimas que lo que hacen es cortar un fosfato de alta energía de una molécula y se lo pegan a otra molécula. Eso hacen las quinasas. Cortan un fosfato de alta energía de un lado y lo ponen en otro. Las ciclinas y sus quinasas, todas las ciclinas que hay, no están siempre en la misma cantidad. Se sintetizan en el momento que se necesitan. Entonces su concentración sube cuando se sintetizan y bajan cuando son degradadas con los proteasomas. Si no recuerdan lo que es un proteasoma, por favor, repasen. Pues teníamos formas de romper las proteínas. Una eran los lisosomos y otra eran los proteasomas. Tenemos dos tipos de ciclinas, G1 y mitóticas. Las G1 son las que se sintetizan en el punto de arranque y su concentración desciende en la fase S. Las mitóticas se sintetizan en la fase G2 y mientras hago la mitosis va bajando su cantidad. Y si yo tengo dos tipos de ciclinas, y voy a tener dos tipos de quinasas dependientes de estas dos ciclinas. Ya hay mucho viento hoy acá. Tenemos CDK2 y CDC2. Las quinasas dependientes de ciclina permanecen constantes en sus concentraciones a lo largo de todo el ciclo celular. Esas están ahí, están listas para usar cuando las quieran usar. Las ciclinas no, las tengo que mandar a hacer en el momento que las quiero hacer. Perdón, pero necesito. Bueno, las ciclinas interactúan con sus quinasas y forman lo que se llaman factores promotores. La ciclina activa la quinasa fosforila, y activa moléculas responsables de la replicación del ADN durante la fase S. Vieron que yo les decía esto de que las quinasas cortan un fosfato de alta energía y lo pegan en otro lado. Eso se llama fosforila. La fase S se produce cuando la ciclina G1 activa la quinasa CDK2. O sea, la G1 va con la CDK. Y forma lo que se llama factor promotor de la replicación. Y en la fase M, o sea, la fase M se produce cuando la ciclina M, que se sintetizaba en la fase G2. En la fase G2 yo activa hacia la ciclina M, que activa la quinasa CDC2, y cuando esto ocurre, forman el factor promotor de la mitosis y ahí entramos en la mitosis. Hola, hijo. ¿Quieres venir con mamá? ¿Querés saludar a los chicos? Mira, ahí están los chicos. Ahí están. Acá tenemos un lindo dibujito. Bueno, con respecto a la duplicación del ADN o replicación, sabemos que esto, no sé si el libro lo decía, yo ya se lo dije, que el ADN contiene la información genética que dirige la síntesis de todas las proteínas y además guía su propia replicación.
Sabemos que cada molécula de ADN, madre de ADN genera dos moléculas hijas idénticas a la madre y se reparten equitativamente entre las dos células hijas eh, que van a ocurrir en la mitosis. Cada molécula hija tiene una cadena antigua y una nueva. Por eso, estos son palabras clave. La duplicación o replicación del ADN es semiconservadora, pues las moléculas, las células hijas tienen una cadena de la molécula madre y una cadena sintetizada nueva. Cuando yo quiero replicar el ADN, estás pisando. Cuando quiero replicar el ADN, en ciertas partes, veo que el ADN es algo súper largo. Yo no puedo esperar empezar por una de las puntas o por dos de las puntas y hacer toda la copia. Me va a llevar 2 millones de años. Se van a abrir en varias partes del ADN unas burbujitas. Esos puntos donde se van a abrir las burbujitas se llaman orígenes de replicación. En esos orígenes viene una enzima que se llama helicasa, que va cortando los puentes de hidrógeno. Voy a tener que bajar a mi hijo así les muestro la helicasa. Vamos a ponerle una silla al bebé. Ay, bebé, te cae todo. Ay, volvemos al ADN. Ay, necesito una ayuda. A ver. Me dejo presentar un cachín. A ver. Necesito una ayuda extra. No tengo a alguien que me sostenga del otro lado. No me alcanza la mano para todo. Así que, sí, respaldo de silla amiga. Y ustedes le van a poner onda a entender lo que yo estoy tratando de hacer. Bueno, acá tenemos el ADN enrolladito, ¿no es cierto? Siempre está, aunque sea un poco enrollado. La helicasa, lo que va a hacer, nosotros tenemos estos sitios donde van a ser los orígenes de replicación, que viene la helicasa y se mete y corta, tipo tijera, los puentes de hidrógeno que se hacen entre lo que es entre adenina y timina y citosina igual. Y va abriendo, va abriendo, va abriendo. Y si ven, queda un vértice, tanto para un lado como para el otro. Ese vértice, ¿cómo sostengo esto? Este vértice así, como una Y, y este de acá, se llama horquilla de replicación. ¿Qué va a pasar con esto? Ven que necesito enrollar un poco más. Viene la helicasa, va avanzando, va avanzando, va avanzando, todo muy bonito, pero ocurre lo que se llama un superenrollamiento. Pues, lo voy abriendo y esto se empieza a tironear, a superenrollar, y llega un punto de por más fuerza que le haga, no logro que siga, porque acá, no sé si se denota, se enrolló muy fuerte. Ahí tenemos dos tipos de enzimas que se llaman topoisomerasas. La topoisomerasa 1 va a hacer un corte en una de las cadenas, supongamos por acá. Bien, hace un corte, esto se desenrolla, tipo chicotazo, y con la misma energía se vuelve a pegar. La topoisomerasa 2, imagínense cómo corte, no voy a cortar mi bufanda claramente. La topoisomerasa 2 viene y hace un corte en las dos cadenas. Al cortar las dos cadenas desenrollan con toda la energía
Pero para volverse a pegar, como ya fue un corte en las dos cadenas, voy a necesitar ATP. Entonces, la topoisomerasa 1, cortamos una cadena. La topoisomerasa 2, corta las dos. Creo que esto era todo lo que necesitaba mostrarles. Y ahora les traigo de nuevo. La verdad, chicos, no se pueden quejar, lo estoy dando todo en esta clase de teatro barra biología. Ahí lo llevo de nuevo. Bueno, acá nos muestra las horquillas. Recuerden siempre que en el ADN tenemos una de las cadenas va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5, por lo cual las cadenas serán antiparalelas. Recuerden que las cadenas también son complementarias, no iguales. Mientras va avanzando la horquilla, que se va separando, que tenemos las topoisomerasas, va a venir una familia de enzimas que se llaman ADN polimerasas. La ADN polimerasa son varias, acá las voy a nombrar como algo medio general. Toda ADN polimerasa lee la cadena molde en sentido 3', 5', pero construye la nueva cadena en dirección 5'3. Fijemos conocimiento. Las ADN polimerasas sintetizan desde un extremo 5 a un extremo 3. Y el molde que utilizan, o sea, adelante de ellas para ir copiando lo que tienen que poner, es la cadena que va de 3 a 5. O sea que la que va de 3 a 5 es la que va a utilizar la ADN polimerasa delta, para ser más específicos, que constituye construye la que se llama cadena adelantada. Una que se une, le da. Y copia la cadena molde de 3 a 5, poniendo su cadena 5 a 3. Esto como se llama continua o adelantada, justamente porque se va haciendo todo de corrido en una misma dirección, mientras se va abriendo la horquilla, va copiando. Cuando se termina de abrir el ADN, de ese lado está todo copiado. Pero todas las benditas ADN polimerasa sintetizan de 5 a 3 y por ende copian de 3 a 5. Entonces, como carancho con la otra. Ahí van a ver lo que se llaman los fragmentos de Okazaki, que son los de la cadena retrasada. La cadena retrasada la sintetiza la ADN polimerasa alfa, agarra la cadena molde 5 a 3, ¿y cómo es que hace? Viene de nuevo el pañuelo. Y los traigo de nuevo para acá. Supongamos, esta mano es el extremo 3, esta mano es el extremo 5, este es el extremo 3. Va a venir todo esto manejado por un grupo de enzimas. Va a venir una enzima que va a decir, bueno, vamos a hacerle una mentirita piadosa a la ADN polimerasa y va a hacer un lacito. Este es el extremo 3. Viene, hace un lacito, lo pliega y se pone acá. Cuando hace esto, el extremo 3 está acá. Entonces viene la polimerasa, se pega, copia todo esto, y cuando llega acá, a este extremo del lacito de nuevo, dice como, ¡hey, me mintieron! Esto no era 3', 5', y se suelta. El lacito este se suelta con un fragmento ya hecho y se vuelve a hacer otro lacito. Y otra vez la ADN vuelve a caer en la mentira del lacito, donde adentro del lacito es 3', 5', y copia otro pedacito. Ay, como son las promesas de mi ex. ¿Ah? No, mentira, yo no caí en tanta boluda. Soy boluda, pero no tanto. Las traigo nuevo. Ay, no me mostré el libro. Ah.
Bueno, la que usa la cadena que es de 5 a 3, que hace estos lacitos para engañar a la polimerasa alfa, se va construyendo de manera discontinua, va haciendo estos pedacitos. Eh, Estos pedacitos son de unos 200 nucleótidos, se llaman, como les decía, fragmentos de Okazaki. Y todos estos fragmentitos, después viene otra enzima que se llama ADN ligasa y une fragmentito con fragmentito. Cuando se abre la burbuja, yo tengo 4 puntas. Cada burbuja tiene, cada burbuja tiene 4 áreas generadoras de ADN. 2 van a ser continuas y 2 van a ser discontinuas. Las áreas continuas están cruzadas con las discontinuas. Por ejemplo, acá, yo empecé a abrir ahí, ¿no es cierto? Yo empecé a abrir acá. Esto me queda con una unión, como nos dice ahí, 3', y acá una 5. Por ende va a ir como fragmento. Acá yo tengo un extremo 5, un extremo 3, va a ir como fragmento. Este es extremo 3, pero este 5, este es extremo 3, y va a ir para el 5 de manera continua. Y de acá pasa lo mismo, va a ir al 5 de manera continua. Entonces tengo 2 continuas y 2 discontinuas dentro de cada burbuja. Cada burbuja con sus 4 áreas se llama replicón. Bueno, la duplicación es asimétrica, es bidireccional, ya que tanto la cadena continua como la discontinua se hacen en dirección opuestas a la misma vez. La ADN polimerasa, ninguna de ellas es capaz de iniciar una nueva cadena. ¿Qué significa esto? Que además de tener para adelante un molde, deben tener hacia su izquierda un nucleótido ya pegado. Y decir, entonces, bueno, va a tener que venir otra enzima y armar lo que se llama un cebador o primer. Este cebador o primer no va a ser de ADN, va a ser de ARN. Es una porción de 10 nucleotiditos que, obviamente, a cargo de otra enzima que se llama ADN primasa, que no es una ADN polimerasa, es una ARN polimerasa, donde se abre la burbuja, viene la primasa, pega los 10 nucleotiditos y del lado continuo solamente necesita un cebador. Cada fragmento de Okazaki tiene un cebador. En la continua pongo uno y le doy, todo tranca. Pero del lado de los fragmentos de Okazaki, cada fragmento tiene un cebador. Una vez puestos estos 10 nucleótidos, va a venir otra ADN polimerasa que va a pegar otros 20 y después ahí abre. La cadena continua. El cebador aporta su extremo 3' para que el ADN polimerasa ponga ahí su primer desoxirribonucleótido y construya. Ahora, yo no puedo dejar el ARN ahí una vez que termine, porque mi ADN es todo ADN. Y recordemos que el ARN va a tener un tipo distinto de azúcar, un tipo distinto de pirimidina. Este dibujo. La helicasa abriendo el ADN y la topoisomerasa tratando de desenrollarlo. Pero la topoisomerasa está como dándole un masaje al ADN. Estos pedacitos, estos cebadores, van a venir unas enzimas que se llaman nucleasas, que van a remover los cebadores y con otra ADN polimerasa, que es la ADN polimerasa beta, va a poder cubrir esa brecha. O sea, porque yo saco esos 10 nucleótidos, pero no los puedo dejar vacíos tampoco.
Acá recién está lo de la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. Ya se los comenté un poco más ampliadamente. Esto que ven acá es el dogma de la biología. Y está un poco incompleto. El ADN se puede replicar, anótenle ahí, replicar, y hacer más ADN. Se puede transcribir, lo quise subrayar, perdón. Se puede transcribir a ARN y el ARN mensajero se puede traducir a proteínas. Ese es el dogma de la biología en ese orden. Y saltaba en alguna pregunta de examen. Parece tonti, pero replicación, transcripción y traducción es un orden súper importante. El gen es un segmento de ADN cuya secuencia de nucleótidos codifica una proteína. Es una definición, chicos, es importante. Los genes también tienen la información necesaria para sintetizar una molécula de ARN, para todos los ARN. Como definición específica, dice, se define gen como todo segmento de ADN que se transcribe, porque recuerden que tenemos ADN que no se transcribe, para originar una ARN funcional. Por eso debemos considerar que hay genes para transcribir ARN mensajero, que son distintos para los ARN ribosomales, que son distintos para los ARN transferencia. Nosotros, en el ADN, cada 3 nucleótidos, o desoxinucleótidos para ser más específico, tenemos un triplete. El triplete, si yo lo sé leer, me codifica un aminoácido. O sea, triplete en el ADN. Y en el ARN mensajero, el complementario a ese triplete se le va a llamar codón. ARN mensajero tenemos codón. No está anotado ahí, pero en el ARN de transferencia, anótense, aunque sea en un bordecito. Así como en el ADN, triplete. ARN mensajero, codón. ARN de transferencia, anticodón. Se cayó el tender. Escuché de acá que se cayó el tender. Y cada uno de estos codones le indica al ARN de transferencia qué tipo de aminoácido tiene que traer. Y esto, después de mucho trabajo, muchos años de estudio, se logró leer el código genético. El código genético es el conjunto de reglas que utiliza la célula para traducir la secuencia de nucleótidos ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Es como un diccionario. En ese diccionario yo tengo cada triplete o cada codón qué aminoácido significa. Recordemos que la transcripción se realiza en el núcleo y la traducción en el citosol. Bueno, calculo que las palabras enzima y proteína ya los deben tener cansados, porque se las debo haber nombrado como 100 millones de veces en las últimas clases, más hoy todavía. Casi todo nuestro cuerpo está comandado por proteínas y por enzimas, que mayormente son proteicas. Las proteínas dictaminan el color de nuestra piel, de nuestros ojos, de nuestro pelo, si nuestro pelo es lacio, si tiene arrulos, si más o menos, nuestros lunares, nuestra altura, todo está codificado por las proteínas.
Acá nos habla de, bueno, cómo interpretar el código genético, y es lo que les estaba hablando recién. Cada aminoácido está codificado por una secuencia de 3 nucleótidos que se llama triplete de la molécula de ADN. La secuencia de tripletes de la cadena 3,5, del ADN, se transcribe a ARN mensajero. ¿Cuál cadena usa como molde el ARN mensajero? La que va de 3 a 5. Hay ejercicios siempre al respecto. En casi todos los exámenes hay algún ejercicio al respecto. Que les ponen las dos cadenas, la 5,3 y la 3,5, y ustedes tienen que saber cuál es el ARN mensajero que corresponde. Siempre hay ejercicios de ese estilo. Ojo. Y mayormente se sacan sabiendo que el ARN no tiene timina, que la que usa de molde es la que va de 3 a 5 y que el ARN está sintetizado de 5 a 3 y sin timinas. Con eso están, pero recuérdenlo. El codón, dijimos, secuencia de 3 bases nitrogenadas en el ARN mensajero. Esto es justo lo que yo les estuve contando hace un rato. Resulta que yo tengo adenina, timina, citosina, uracilo. Tengo 4. La cantidad de combinaciones que yo puedo hacer en orden con estos 4 para hacer codones es mucho más que la cantidad de aminoácidos que yo, de aminoácidos que yo tengo. Cosas que vamos en contra. En el ARN, el codón de iniciación es AUG, que codifica para metionina. Y el codón de terminación, hay 3 codones de terminación, que la realidad es que no significan ningún aminoácido. Entonces, como que el ribosoma va leyendo, va leyendo, va leyendo, y de repente dice, ¿qué carajo es esto? No, acá me suelto. Vienen enzimas y los ensolters. 3 codones de terminación, que son estos 3 que tenemos acá. Me regalaron un versito en algún momento que era para aprendérselo, que era un gato amarillo, un amarillo gato y un amarillo amarillo. Con esos 3 te conozco cuáles son los codones de terminación. Un gato amarillo sería ahí, un gato amarillo, un amarillo gato y un amarillo amarillo. Como siempre, es una boludez. Si les sirve para acordarse, úsenlo. Si se les complica más todavía, no hay drama. A estos codones, como no codifican ningún aminoácido, se los llaman codones sin sentido. Se encargan de indicar durante la síntesis proteica cuando los ribosomas llegan al extremo del ARN mensajero y que no hay más nada para leer. El código genético es universal. En lo que en mis células significa metionina, en las células del chimi también, en las células del Tai, que es mi gato también, en las células de una vaquita de San Antonio también. Y es degenerado porque hay varios codones que significan un mismo aminoácido. De hecho, hay muy poquitos aminoácidos que tienen un solo tipo de codón. Nosotros tenemos un total de 64 codones y tenemos 20 aminoácidos. Entonces, claramente que hay muchos codones que significan un mismo aminoácido. Acá nos ponen un ejemplo. Serina, arginina y leucina, cada uno tiene 6 codones. O sea, hay 6 codones que te dicen, acá pone una arginina. O hay 6 codones que te dicen, acá pone una leucina. Tenemos 3 codones que no significan nada, ya los conocimos. Y solo triptófano y metionina tienen un solo codón que los codifica. Ese monito también. Ah, que es universal. Este lindo cuadrito es el código genético. Que uno dice, ¿qué vas? ¿Qué?
cuadro fiero. Décadas estuvieron los científicos para poder hacer este cuadrito, estudiando el ADN, entendiendo qué significaban en cada uno. Venga, acá tenemos los codones Store, nos aparecen por acá. Fíjense, por ejemplo, que siempre, acá tenemos la leucina, ¿no es cierto? Los dos primeros siempre son iguales y el tercero es el que suele cambiar. Cuando tenemos que codifican varios codones, codifican uno. Esto es porque le permite, es como que, supongamos que yo tengo acá los 3 codones del ARN mensajero, o sea, el codón del ARN mensajero, 3 nucleótidos. Viene el ARN de transferencia con sus anticodones. Viene y ve estos dos y ya reconoce lo que tiene que dejar. Y al estos dos no entrar en contacto, deja el aminoácido y le es más fácil de soltarse que si estuviesen los 3 unidos. ¿De qué soltar? 3 uniones. Este movimiento que le es más fácil hacer se llama bamboleo. No se necesita que aprendan el código genético. No hace falta, no se asusten. Cuando hay un ejercicio con respecto al código genético, les dan el cuadro del código. No se preocupen, no se gasten en aprender. ¿Cómo está compuesto un gen? La cadena que va de 5 a 3 es la que define la secuencia del gen. Si bien no es la que se copia, es la que define. Sobre el extremo 5 nosotros vamos a encontrar primero una secuencia reguladora que puede dar diferentes mensajes, como este gen se va a replicar mucho o este gen hay que replicarlo muy poquito. Nos regula, más o menos. Luego de eso viene una secuencia promotora, que van a ser 2 famosas cajas, la CAAT o la TATA, se llama así caja CAAT o caja TATA. Son secuencias donde al haber mucho lo que es adeninas y timinas, son más fáciles de abrir. Ahí se va a empezar a abrir para poder copiar. Y después viene el segmento codificante, donde tenemos exones e intrones. Los exones son la parte del texto que a mí me sirve, lo que tiene lo que yo quiero codificar. Y los intrones son el relleno, lo que yo sí estoy haciendo un resumen sacaría. Se copia todo eso y luego tenemos una secuencia de terminación. Las secuencias reguladoras dijimos que pueden ser amplificadoras o inhibidoras y disponen cuántas ARN polimerasas van a hacer el trabajo para ver si se copia una vez el ARN, si lo copio un montón de veces, a qué velocidad lo copio, más rápido, más lento. La secuencia promotora, como les decía, tenemos las cajas, TATA y CAT. Cuando se activa la ARN polimerasa para iniciar la transcripción, se le indica a partir de qué nucleótido transcribir el gen. Desde el punto de inicio de la transcripción, en el codificador, la TATA está 25 bases hacia el extremo 5, o sea, de donde está la caja TATA, 25 nucleótidos después, moviéndonos para el extremo 3, está el gen que yo estoy buscando. Nosotros vamos a encontrar primero la CAD, que está a 75 bases antes del gen, y la TATA 25. El segmento codificador, como les decía, va a tener exones e intrones. Cuando yo copio todo esto. Dice, si bien toda la secuencia codificante se transcribe en el ARN, tiene sectores codificantes, que son los exones, y los no codificantes, que son los intrones. Entonces, cuando yo copio todo esto
lo que tengo no es automáticamente un ARN mensajero, porque hay que resumirlo, tiene cosas que no me sirven. Lo que tengo cuando termino de copiar se llama ARN transcripto primario. Luego llega la secuencia de terminación sobre el extremo 3' del gen, que es esta secuencia, que es la que dice, bueno, acá esto concluye, gracias. Bueno, la transcripción, dice las 3 variedades de ARN se originan por transcripción dentro del núcleo. Eh, ¿Cuál de las dos cadenas se transcribe? Así como está acá como pregunta en el examen suele estarlo, por eso le estoy tan hinchabola con lo mismo. El ARN transcripto corresponde tanto en su polaridad como en la secuencia de nucleótidos con la cadena 5'3", que no se transcribe. Recordemos que el ARN mensajero tiene uracilo. Si el ARN mensajero va a quedar igual, exceptuando que tiene uracilo en vez de timina, que la secuencia 5'3". ¿Por qué? Porque la que copia en realidad es la 3'5". De que podemos decir, como les digo, el ARN mensajero queda igual que la 5'3", exceptuando que 5'3" tiene uracilo, tiene timina, y el ARN tiene uracilo. Cuando yo quiero hacer ARNs, como tengo distintos tipos de ARNs, también tengo distintos tipos de ARNs polimerasas. La ARN polimerasa 1 me hace la ARN ribosomal. La 2 me hace el transcripto primario para un ARN mensajero. Y la 3 me hace el de transferencia. ¿Cómo es el proceso? Viene la ARN polimerasa, la que vamos a utilizar, y se une al promotor. ¿Cuál era el promotor? Las cajas. Tata o K. Separa la cadena de ADN, se forma una burbuja. Al igual que para la replicación que formamos una burbuja, acá también hay que abrirla. La ARN polimerasa, cualquiera de ellas, copia la cadena de 3 a 5. La cadena de 3 a 5 se llama cadena sense. La complementaria que no se lee, que sería la 5'3", es la antisense. La sense es la que va de 3 a 5. La ARN polimerasa va incorporando los ribonucleótidos respetando la complementariedad. Qué palabra importante la complementariedad. Porque recordemos que no copia igual, complementa lo que tiene al frente. Polimerizando en sentido 5'3". Creo que si no los cansé diciendo que las polimerasas sintetizan en sentido 5'3', no hice bien mi trabajo. Ya los cansé, ¿eh? O menos lo acepto. O sea, ya les digo, si no los cansé y no se les quedó grabado en la médula que cualquier tipo de polimerasa, sea ADN o ARN, sintetiza de 5'3", no hice bien mi trabajo hoy. Es así. Si esta noche no sueñan, sea lindo sueño o feo sueño, no sueñan con la polimerasa, me siento mal. No hice mi trabajo. Manténganme al tanto, por favor. Bueno, sintetiza de 5'3". ¿Y qué pasa? El extremo 5, como es lo primero que se hace, se empieza, yo tengo el ADN acá. El ARN se va sintetizando, el extremo 5 se empieza a despegar. Por eso dice, el ARN sintetizado comienza a despegarse por su extremo 5. Cuando la polimerasa alcanza la secuencia de terminación en el extremo 3 del gen, concluye la transcripción. El ARN polimerasa provoca una torsión en la doble hélice. Bueno,
Eso no es muy importante. Cuando ya se soltó el ADN, acuérdense que estaba abierto, pero por la misma complementariedad de base solito se va a cerrar. Pues al iniciar soltarse el ARN, las bases de la cadena transcripta vuelven a formar las uniones de puente hidrógeno con las bases de la otra y se reconstituye el ADN nuevo. Es que tienen ejercitación. Representa una molécula de ADN completa. Esta ejercitación, como todos yo les puedo pedir que hagan la tarea y queda en ustedes y sus ganas de ingresar que la hagan. Por favor, hagan esta tarea. Es muy de examen esta tarea, muy de examen. Y durante el examen, cuando aparece este tipo de ejercicios, les toma muchísimo tiempo. Y no lo digo como un reproche, toma mucho tiempo. Yo me tengo que poner a escribirlo también, me toma mucho tiempo. Pero les va a tomar un poquito menos de tiempo si ya están más o menos cancheros para hacerlo. Así que háganlo, practíquenlo, van a encontrar varios ejercicios de este estilo. Preguntas para que me cuenten un poquito. Bueno, acá también tienen varios ejercicios. Tienen la resolución para que vean si lo hicieron bien. Cuando estuvieron en el examen, ¿alguno se quedó sin tiempo? Salieron, digamos, con tiempo. Profe, Contame, bueno. yo no me quedé sin tiempo, pero porque no hice la parte de química, pero creo que si hubiera hecho la parte de química me hubiera quedado sin tiempo. Ya, saliste como medio justín, digamos. Bueno, les va a pasar ahora que como saben más química que antes y saben más biología que antes, tienen más cosas para hacer. Claramente cuando uno hay cosas que ves y que no saben y parece que tuvieran en griego, directamente las salteas y ese tiempo te lo ahorras. Una de las cosas que tenemos que trabajar, además del conocimiento, es la velocidad. Es un entrenamiento fuerte lo que estamos haciendo. No es solamente, bueno, voy aprendiendo cositas, sino que además tienen que aprender a resolver rápido esas cositas. Por eso les digo, por ejemplo, esto, que es algo que les lleva a desarrollo, con muchas preguntas en biología, al ser obviamente multiple choice, es leer y ver cuál está más correcta, porque los exámenes de biología de otras carreras tenés respuestas incorrectas y tenés una correcta. En el de ustedes son todas correctas, hijas de su linda mamá, pero una está más completa que las demás. Y es como, ay, dale, eso por ahí nos complica un poco. Pero en ejercicios, porque así como tenemos planteos, tenemos ejercicios como son los de ADN, la velocidad cuenta. Y en los ejercicios de química la velocidad cuenta. Entonces, si, por ejemplo, ahora que estamos haciendo estequiometría en química, si hoy un ejercicio de estequiometría les toma 15 minutos, mátense haciendo ejercicios, de última me piden más ejercicios, buscamos más ejercicios, lo que sea, hasta que el ejercicio de estequiometría les tome no más de 4 minutos. Pero no se presionen desde un comienzo. Primero que salgan bien. Y cuando ya van varios que salen bien, se presionan para hacerlo más rápido. Incluso pueden rehacer los mismos que ya hicieron. Capaz hicieron 20 ejercicios, bueno, para estos 20 ejercicios estuve 3 días. Bueno, la próxima para estos 20 ejercicios los hago en un día. Y la próxima, los 20 ejercicios los hago en 2 horas. Porque por más que sean los mismos, no te los vas a memorizar a los 20. Es así de simple, no se los van a memorizar. Pero van a encontrar un mecanismo que se les vaya amoldando. Así eso sería lo importante. Les va a pasar ahora que se van a sentir que les quede menos tiempo, que no les alcancen los tiempos.
más cerquita del examen nos vamos a poner a resolver exámenes. Se bajan de internet, chicos, hay 1000 de exámenes de nutrición, todos en internet, en los cuales podemos tomar los tiempos y que lo sea de las otras materias que no son química y biología, lo tienen que resolver ustedes. Lo de química y biología que veamos que los traba, lo podamos hacer más rápido. Pero por eso también quiero tratar de que nos sobre un buen tiempo, y creo que nos va a sobrar bastante, para poder dedicarle a la velocidad. Y sobre todo que en los exámenes, ahí vemos las cosas que cuando nos ponemos a hacer los exámenes, esto no me lo acuerdo, esto no lo repasé, esto no lo sé pensar, esto no lo sé dar vuelta. Hay que entrenar, hay que entrenar. La cabeza, al igual que el cuerpo, hay que entrenarla, y entre más quiera rendir, más hay que entrenarla en diferentes aspectos. Así que bueno, déjenme verificar. Volvemos un ratito más al libro. A ver. Esperen que quiero ver acá. Regulación. Mm. Vamos a tener demasiado acá. Lo que sigue es la regulación de toda la transcripción. Les muestro para que lo chusmeen conmigo. El siguiente tema es este, regulación de la transcripción. Por factores, por plegamiento, transcripciones específicas, por acetilación de histona, metilación. ¿Qué necesito yo para poderles dar todo este tema? Que cuando yo les hable de histonas, se acuerden que es una histona. Cuando les hable de eucromatina y de heterocromatina, se acuerden que es cada una de ellas. También se los acabo de decir, no es necesario que se lo acuerden en este mismo momento. Pero sí necesito que para la próxima clase hayan repasado bien lo que vimos hoy, porque vamos a usar muchísimas de las palabras que estuvimos viendo, las vamos a ver en esta regulación. Y es bastante importante, es bastante relevante. Y por eso yo les sigo tirando ahora, y le digo, no, sí, porque las histonas, la acetilación, la regulación, el plegamiento, transcripción, traducción, y siento que los voy a marear un toque, porque son todas palabras nuevas, por ahí no tan nuevas, pero yo les doy como si nunca lo hubieran visto. Es la idea de dárselos desde cero para que no lo haya visto. Y quiero que estén asentados en ese conocimiento, y quiero que hagan la tarea. Y si me mandan fotos de la tarea, voy a ser muy feliz. Porque toda esta parte puede ser súper fácil y entendible, o puede ser básicamente un terror horrendo y complicado. No me hace falta que lean para la clase que viene. Si quieren y les da el tiempo, genial. Siempre está bueno que lean, aunque no entiendan mucho, para la siguiente clase. Pero ante falta de tiempo, primero tengan asentado lo anterior. Siempre es la idea, si tienen que elegir si leer para lo próximo o asentar lo anterior, siempre es lo anterior. Porque lo próximo yo se los explico. Pero lo anterior ya está y se necesita para lo siguiente. Bueno, toda esta parte que viene a mí me encanta. Regulación me encanta. Así que si me vieron como un poco psicópata hoy, me van a ver peor para la próxima. Pero bueno, como les digo, se vuelve interesante. No los quiero marear ahora porque tienen muchos conceptos para fijar. Así que por hoy los voy a dejar tranquilos tempranito. El jueves no prometo para nada lo mismo.